primer lugar, decir que estando aquí en Argentina, bueno, en Buenos Aires concretamente, no podemos no hablar de este tema, ¿verdad? Es el tema que domina la agenda en este momento, la agenda en todos los sentidos, la agenda en la calle, la agenda en los medios, la agenda en las conversaciones cotidianas, en los espacios de trabajo, porque lo que está en juego es mucho. Lo que está en juego, en definitiva, es una elección entre dos modelos realmente muy distintos. Uno de ellos, evidentemente, el representado por Milei, que pone incluso en cuestión las bases mismas del sistema democrático, ¿verdad? En términos de algunos de los planteos que se han podido escuchar a lo largo de esta campaña. Y tratando de sacar un poquito el lente de Argentina, dado que después va a estar analizando esta realidad el querido Julio Gambina, pensemos un poquito más en el fenómeno regional, porque si bien hay un dicho aquí, ¿verdad?, que quienes son argentinos repiten mucho, no lo entenderías, es Argentina. Bueno, en realidad sí se puede entender a la Argentina en el marco del contexto regional. Por supuesto, donde cada país tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero esto es parte de un contexto regional, es parte de un contexto regional en el que estamos viendo el auge de las derechas en América Latina como un fenómeno además complejo y que por supuesto debemos analizar incorporando una serie de factores. Y quizás el primero de ellos tiene que ver con que es un fenómeno a nivel de la región, pero que trasciende completamente a nuestra región, porque esto mismo lo vemos, ¿verdad? En Europa, recordemos Italia, recordemos las expresiones en Alemania, recordemos recordemos, no, pensemos en lo que va a ser la próxima disputa electoral en Francia, y así, bueno, España, por supuesto, y así podríamos seguir colocando ejemplos. Entonces, estamos ante un auge de estas expresiones de derecha, por supuesto en América Latina, pero en el mundo. Si miramos nuestra región latinoamericana, evidentemente estas derechas son un fenómeno heterogéneo porque incorpora a partidos políticos tradicionales y algunos partidos políticos de más reciente creación, pero también a movimientos políticos en sentido amplio y que representan distintas tendencias. Y no nos tenemos que olvidar que tenemos esas dos expresiones, es decir, la más tradicional, propia de una expresión partidaria, y lo que podrían ser las derechas más populistas, si quieres mencionarlas así. Y quizás estas últimas, las que tienen esa expresión más populista, son las que han tenido mayor crecimiento en nuestra región en los últimos años. El fenómeno de Bolsonaro, que tú mencionabas hace un rato, el fenómeno del respaldo electoral en la primera vuelta a lo que representa Milei aquí en Argentina, y así podríamos seguir encontrando ejemplos. También este resurgimiento de las derechas en América Latina en todos los casos representa un desafío para la democracia, por lo menos para la democracia liberal o para la democracia, digamos, vigente en la mayoría de nuestra región. Representa una amenaza porque pone en cuestión directamente las expresiones democráticas, las expresiones ciudadanas y los derechos asociados a las personas que han sido conquistas de la acumulación de años, 40 aquí en Argentina, de democracia en nuestros países. Decía recién hace un ratito lo del populismo, y allí no nos tenemos que olvidar que estas nuevas derechas justamente utilizan un discurso populista que toma demandas de los sectores populares y que, digamos, generalmente, bueno, las convierte en ese fenómeno populista, y tienen como algunas claves, ¿no? Una de ellas, en la mayoría de los casos por lo menos, es ser fuertemente nacionalistas, defensoras del espacio nacional, donde, por ejemplo, eh, el tema de la migración se convierte, que es uno de los temas que venimos trabajando aquí en Claxo, se convierte en un nudo crítico, ¿verdad? Casi como en el sentido de una amenaza desde esa perspectiva
justamente nacionalista, pero además son profundamente anti-establishment o anti lo establecido. Y cuando decimos anti lo establecido, también estamos hablando que son profundamente, digamos, anti-Estado o que mantienen una fuerte crítica al papel del Estado y todas las políticas públicas que desde el Estado se impulsan y además colocan allí como casi que como un elemento común de la expresión política la corrupción, donde por supuesto no podemos negar que en la política en algunos casos existe corrupción, pero una cosa es analizar la corrupción, bueno, como un fenómeno, como algo que puede aparecer, como algo que se da, y otra es colocarlo como casi que fuera la moneda corriente, casi que como una característica de lo que aquí en ese discurso en Argentina se llama la casta política, ¿verdad? Y eso, digamos, afirmar que todo el sistema político es corrupto implica, entre otras cosas, o sea, extender esa idea de la corrupción a toda la clase política implica, entre otras cosas, cuestionar profundamente el sistema democrático, porque no nos olvidemos que los partidos políticos están en la base de la expresión del sistema democrático. Entonces, ese tipo de discursos es algo que a mí personalmente me preocupa, ¿verdad? Porque atenta contra esa base del sistema democrático que son los partidos políticos y erosionan la confianza de la ciudadanía que justamente coloca en esos partidos políticos su representación, ¿verdad? O elige por medio de esos partidos políticos su representación. Pero además, evidentemente, estas nuevas derechas, que ahí quizás no son tan nuevas o tan novedosas en ese sentido, bueno, son profundamente neoliberales y defienden, digamos, el neoliberalismo casi que a ultranzas. Y esto quiere decir, cuando decimos profundamente neoliberales, quiere decir muchas cosas, pero para resumirlas, quiere decir la reducción del gasto público, quiere decir la minimización, minimizar lo más posible la intervención estatal o el protagonismo del Estado en la vida de nuestras sociedades, quiere decir la privatización llevada a extremos en algunos casos, privatización de todo, de las empresas estatales, de los servicios públicos, de los recursos naturales y de cuestiones que a uno ni se le ocurriría pensar, estoy pensando en cosas que se han escuchado aquí en Argentina, como privatizar el mar, por decir algo, eh, que realmente es, bueno, llevar este discurso al extremo, colocando, perdón, los mercados una vez más en el centro y como reguladores de todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es sumamente preocupante. Además, otra característica es el autoritarismo. Estas nuevas derechas tienen una tendencia claramente autoritaria y esto se refleja en muchas cuestiones, por supuesto en sus discursos, pero también en su defensa de la represión y de la seguridad, ¿sí? La seguridad colocada como un valor central y por lo tanto para lograr esa seguridad, bueno, todo es válido, ¿sí? Incluso la represión más extrema y el cuestionamiento a las instituciones básicas de la democracia. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del cuestionamiento, bueno, a los poderes del Estado, al poder judicial, al poder legislativo, en fin. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este autoritarismo implica el rechazo de algunos valores quizás comunes que se han construido con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo en nuestras sociedades, como pueden ser los valores asociados en términos generales a los nuevos derechos o a los derechos sociales, ¿verdad? Estoy pensando en la diversidad, en los movimientos LGTBIQ+, en el feminismo, en el ambientalismo, en fin, toda esa agenda de nuevos derechos que es rechazada y que, bueno, por medio de un ejercicio del autoritarismo. Pero además también está el tema de la identidad. Allí hay la defensa de algunos valores como constitutivos de esa identidad cultural, de esa identidad nacional, bueno, si lo lleváramos al plano regional diríamos regional, ¿verdad? Eh,
que es fundamental en el discurso y en la movilización de algunos sectores que apoyan a estas derechas o nuevas derechas, esa construcción identitaria, por supuesto, apegada a valores muy conservadores y muy fuertemente tradicionales. La familia, ¿verdad? La familia en singular, no las familias, la familia digamos, tradicional, mamá, papá, sus hijos, todo lo otro no existe o es rechazado. Eh, la cuestión de lo nacional y otra vez más el rechazo a lo foráneo, a lo extranjero, a lo migrante, a todo lo diferente. Bueno, en fin, una serie de valores que seguramente mientras hablo quienes nos están escuchando van pensando, donde hemos visto expresiones de este tipo, tú lo decías al comienzo, por supuesto en Brasil con Bolsonaro, ¿verdad? El discurso nacionalista y el discurso anti-inmigración de Bolsonaro, recordemos lo fuerte, bueno, sigue siendo, pero ya no es el presidente, pero lo fuerte que fue durante su presidencia. En Chile, tú nombrabas la expresión de Katz, pero no nos olvidemos del presidente anterior, de Sebastián Piñera, que es un ejemplo del neoliberalismo llevado al extremo, por lo menos en las políticas que impulsó, ¿verdad? En las privatizaciones, en, digamos, bueno, la articulación del mercado como centro de todo. En Perú, con las campañas electorales que vimos hace pocos años, bueno, y la expresión de Keiko Fujimori, ¿verdad? La hija de Alberto Fujimori, como una representante de estas nuevas derechas. En fin, creo que es un elemento que nos tiene que preocupar. Y quizás un elemento en el que vengo pensando desde ya hace algunos meses y que por supuesto que hay muchos análisis que coinciden en este sentido, es que hay un denominador común de todas estas derechas. Eh, las características que mencioné hasta ahora, pero hay uno que quizás sobresale cuando uno empieza a analizar caso a caso, lo encuentra de manera destacada, que es el antifeminismo, ¿verdad? Es decir, estas nuevas derechas que han adoptado un discurso profundamente antifeminista, no ligeramente, profundamente antifeminista como parte de su estrategia política, diría más que como parte de su estrategia política, como parte de su ideología profunda. Este discurso se basa justamente en que el feminismo, digamos, es un planteo radical que atenta contra los valores tradicionales de nuestras sociedades, atenta contra la familia, atenta contra la religión, atenta contra la vida, en definitiva, atenta contra los valores tradicionales. Y construyen una serie de argumentos profundamente antifeministas o para atacar al feminismo que tienen que ver, bueno, por ejemplo, en el caso de América Latina, incluso, bueno, con esta expresión de la ideología de género y planteando que esta además no solo es una ideología, sino que es una ideología importada y que no tiene nada que ver con nuestra cultura latinoamericana. Es decir, estamos importando algo que nada tiene que ver con América Latina. Que es una ideología que atenta contra la vida porque promueve el aborto, que promueve la promiscuidad, que Sí. promueve la destrucción de la familia, Ujú. eh, que, que busca, digamos, imponer una agenda donde en definitiva el resultado final va a ser la discriminación de los varones o quizás incluso la eliminación de los varones si llevamos esos planteos al extremo. Y esta es una cuestión recurrente, ¿verdad? En estos discursos que están apareciendo en todos nuestros países, en algunos casos con más éxito o con más riesgo, como el de Argentina, que está incluso en la disputa final por la presidencia, en otros ocupando un lugar más secundario, como en mi país, en el Uruguay, donde estos discursos están presentes, no disputando la presidencia, perdón, pero sí sentados en las cámaras legislativas. Recordemos que el partido militar del Uruguay, el Cabildo Abierto, tiene 3 bancas en el Senado, ¿verdad? En un Senado que es de 30 integrantes, tiene 3 personas que los representan allí y llevan adelante este tipo de discurso, que claramente es antifeminista y que, por supuesto, que
que ha tenido además una consecuencia, un impacto directo negativo sobre el derecho de nosotras las mujeres en América Latina y el Caribe, y que ha contribuido además a estigmatizarnos, a estigmatizar a las feministas y a estigmatizar al movimiento feminista y al movimiento de mujeres, y pretende deslegitimar, hoy estoy un poquito trabada, pretende deslegitimar las demandas que las mujeres en América Latina venimos impulsando. Karina, Sí. pero en este marco, digo, ¿no te parece que igual se ha dado un fenómeno en el último tiempo porque había mucho liderazgo masculino en el marco de estas nuevas derechas, de estas ultraderechas, pero en el último tiempo hemos visto muchos casos de mujeres, digo, está Meloni, digo, Le Pen en Francia, pero inclusive Villarruel en la Argentina, ¿no? Entonces son mujeres militando estas lógicas antiderechos conseguida por sectores de los feminismos de nuestra región. Por eso yo estaba hablando de feministas y no necesariamente solo de mujeres, ¿verdad? Claro, Porque claro, ser mujer no asegura ser feminista, tal cual. como ser varón no asegura ser machista tampoco, digámoslo, ¿verdad? Hay Pero ¿te varones. parece que estas presencias de estos liderazgos de mujeres dentro del marco de las nuevas derechas surge como una necesidad también de sumar otras mujeres? Digo, ¿qué efecto pensás que puede llegar a tener estos nuevos liderazgos? Porque vemos liderazgos de extrema derecha enmarcados también en mujeres, que no era algo que necesariamente pasaba hace algunos años, daba la sensación. Sí, evidentemente responde al avance y a los cambios que no pueden detenerse en las estructuras o en los sistemas sociales de mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. También, por supuesto, tuvimos expresiones de estas en el pasado, no nos olvidemos de Thatcher, ¿verdad? Por nombrar, bueno, 30 años o un poco más de 30 años atrás. Pero el tema es, bueno, no es la llegada en sí misma de una figura femenina, sino que yo estoy hablando de cómo llegan los planteos Tal cual. feministas y cómo se atacan esos planteos feministas, que incluso se ataca, por supuesto, a los varones que defienden Ujú. esos planteos feministas también por parte de estos discursos de las nuevas derechas. En definitiva, no nos olvidemos que también cuando hablamos del feminismo estamos hablando de un feminismo para todos, para todas, ¿sí? Porque también hay corrientes dentro del Tal cual. feminismo, el feminismo liberal, que se lo conoce desde el punto de vista teórico a partir de una categorización de Nancy Fraser como el feminismo del 1%, bueno, que defiende estas ideas liberales o que en tal caso lo único que le preocupa en las desigualdades entre varones y mujeres es aquellas desigualdades en el mercado, en sentido amplio, y particularmente en el mercado de trabajo, es decir, la brecha salarial, las diferentes ocupaciones a las que acceden unos y otros. Acá estamos hablando de una perspectiva feminista desde un punto de vista de derechos, y de derechos en todos los sentidos, en sentido amplio. Y ese es el discurso antifeminista que está avanzando en nuestra región, ¿verdad? Es un discurso que representa un desafío para el avance de los derechos, como decía al comienzo, de los derechos de esta nueva agenda de derechos, de los derechos sociales en general, y que ha generado o que está generando además un clima de hostilidad hacia las mujeres feministas en la región, ¿verdad? Un clima de hostilidad que creíamos superado, porque no nos olvidemos que también cuando surge el feminismo, bueno, quienes se declaraban como feministas eran miradas con cierta distancia, con cierta hostilidad. El movimiento feminista avanzó muchísimo en América Latina, avanzó muchísimo en colocar determinados temas en la agenda pública, y ahora viene este mecanismo de reacción integrado por mujeres y por varones, principalmente por varones, pero también con expresiones, como tú mencionabas, de voces femeninas al respecto, que pretende hacer retroceder todo ese avance de la agenda. Pero Karina. que lo que Mm. más me preocupa es que en realidad lo que está haciendo, lo que pretenden hacer retroceder en realidad es la cultura de la igualdad.
¿sí? Bien. La cultura de la igualdad en sentido amplio y en sus distintas dimensiones, donde por supuesto una dimensión central es el respeto hacia los derechos de las mujeres y las disidencias. Karina, en el marco de esta posibilidad de retroceso muy, muy brutal que tú vienes comentando, digo, ¿cuál es tu análisis con respecto al impacto que puede tener en el marco de las universidades, de las ciencias sociales en particular, entendiendo que ya hubo discursos muy, muy violentos, ¿no? Con un intento de desacreditar investigaciones sociales, un discurso que intenta llevar a que supuestamente determinadas ciencias son las ciencias serias y no otras. Digo, ¿cuál puede ser el impacto de este avance? Bueno, el impacto lo vimos concretamente en el caso de Brasil, para no hipotetizar, ¿verdad? Para analizar casos que ocurrieron realmente en el caso de Brasil, donde cuando este tipo de discursos se hacen del poder, inmediatamente van a las características que mencioné hace un rato, y una de ellas era la de digamos, los recortes y ir en contra de lo que puede ser lo público en sentido amplio. Entonces, lo primero es el recorte a nivel de las universidades públicas, el ir asfixiando esos espacios. Lo estamos viendo en Uruguay, donde por primera vez la Universidad de la República, digamos, ha sido, no solo no ha recibido aumentos en su presupuesto, sino que, bueno, se la ha dejado congelada, lo que implica por los procesos de inflación y etcétera, una reducción en términos reales de su presupuesto, cuando es una universidad que está creciendo en tanto la matrícula, la oferta curricular, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una consecuencia directa y eso en términos directos hacia lo público y hacia el espacio público de educación. Y después, si lo miramos más finamente, también tomemos como ejemplo el caso de Brasil, donde no solo se recortó o se asfixió al sistema público de educación, particularmente el universitario, sino que también al interior de ese sistema se cerraron ofertas de formación y ofertas, sí, de formación y de investigación en el campo de las ciencias sociales, por considerarlas ciencias, lo mismo que ocurre, lo mismo que relataba recién con el feminismo, ¿verdad? Por no considerar conocimientos científicos, sino cuestiones ideológicas, es decir, que las ciencias sociales no producen conocimiento, sino que producen ideología para fundamentar, digamos, los movimientos progresistas o las políticas progresistas. Entonces directamente se estrangula ese sistema, se cierra, se acota, se eliminan disciplinas, se recortan los fondos. Bueno, eso creo que nos tiene que llamar a un estado de alerta y de mucha preocupación. Recordemos lo que pasó en la pandemia también, ¿sí? Donde al principio, bueno, también las ciencias sociales fueron quizás dejadas un poco de costado y después bueno, se vio que era necesario incorporarlas para entender lo que estaba pasando, pero no para entenderlo desde el punto de vista sanitario, médico o a nivel de, digamos, epidemiológico, si tú quieres, sino más bien de las consecuencias sociales que estaba implicando la pandemia, los confinamientos, el cambio en la vida cotidiana que todos y todas tuvimos. Las ciencias sociales demostraron ser absolutamente centrales en ese momento. Entonces este retroceso es muy preocupante y no es una amenaza, es una posible realidad porque ya vimos lo que ocurre en los países donde este tipo de discursos, digamos, bueno, son exitosos y llegan al poder. Insisto, pensemos en la experiencia reciente del Brasil y lo que fue Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Y eso que aquí estamos hablando solo de algunos aspectos, porque si avanzáramos también en el capítulo regional, recordemos, Brasil, el Brasil de Bolsonaro, bueno, prácticamente dándole la espalda a toda la región, aislándose, discursos nacionalistas, una vez más, como decía al inicio, y hoy sabemos que todos nuestros países, si no es en el medio de procesos de integración regional, que sigue siendo una materia pendiente, ¿verdad?, en América Latina, pero bueno, hay esfuerzos para que esa agenda avance, bueno, están condenados, bueno, a aislarse, a no poder salir de algunos problemas, digo, en la esfera económica, social, etcétera. Entonces, realmente creo que el estado de preocupación es alta y que el clima que se vive
aquí en Argentina es de muchísima preocupación para lo que pueda ocurrir el 19 de noviembre. Clarísimo, Karina. Bueno, está enmarcado. Venimos hablando en varias ocasiones sobre estos temas y me parece que queda muy enmarcado la temática para las próximas entrevistas que vamos a tener durante el programa del día de hoy, y que sirve para entender no solamente los niveles de gravedad que tiene, sino lo que ya viene sucediendo en el marco de estas nuevas derechas, y lo seguimos poniendo en lógica de pregunta. Karina, nos vemos dentro de una semana. ¿Por dónde vas a andar? Digo, un poco cómo viene esa agenda para tratar de entender el mapa tu mapa de las próximas semanas. Bueno, esta agenda es muy activa, y en realidad este tema también lo vamos a estar analizando la próxima semana en Madrid, en un seminario que trabajamos en conjunto con la Universidad Carlos III de Madrid, Claxo, y la Agenda 2030, el Ministerio de Desarrollo Social en España, donde este punto va a ser uno de los ejes que nos convocan, ¿verdad? Democracia y desigualdades, América Latina, Europa, caminos recorridos, análisis pendientes, propuestas hacia adelante, cómo fomentar, cómo trabajar en cooperación entre América Latina y Europa en torno a esos dos grandes ejes. Democracias, que tiene que ver con lo que hablábamos hoy, y desigualdades, que por supuesto, como ya hemos analizado en otras columnas, está en el centro también. Luego, de allí de Madrid, voy a estar participando la siguiente semana en La Habana, en Cuba, también en un seminario, en este caso, centrado en torno a estos temas, pero sobre todo para conmemorar los 40 años del CIPS, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, un centro con una profunda y gran trayectoria en el ámbito de las ciencias sociales en la región latinoamericana y caribeña. Pero bueno, tal vez eso lo ampliamos, si quieres, en la próxima columna. Pero por allí serán los derroteros que vienen.